Ya. Voy a apagar mi cámara porque mi computador está súper lento y mi cámara hace que yo hable con desfase y me vea con una lentitud bastante importante. Así que voy a estar acá. A los que vienen entrando, les recuerdo que hace poquitito inicié dándoles unas felicitaciones al curso por parte de coordinación y por parte de la profesora de lenguaje. Han llegado muchos trabajos, la profesora está gratamente sorprendida por el nivel de trabajo que ustedes han hecho. Lo siente muy motivado, la tía Úrsula, la inspectora que está con nosotros siempre, también, la tía Carolina Guas, cuando estaba con nosotros lo mismo, yo he recibido muy buenos comentarios de ustedes. Y nada más que darles mis felicitaciones, me hace sentir súper orgullosa. Así que, y los admiro harto, porque no es fácil sobrellevar y ser tan bueno en todo. Así que eso, chiquillos, muy bien, me alegro. Así que sigan así, ¿ya? Doy la bienvenida entonces de manera oficial a la clase número 16 de la unidad 1 en historia. Recordemos que estamos viendo la paleohistoria y las primeras civilizaciones. Ya vimos lo que es la paleohistoria, por lo tanto nosotros hace un par de semanas nos adentramos en las primeras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, y hoy día terminamos de ver las primeras civilizaciones con China e India, ¿ya? Pero la clase de hoy día, como tenemos un pequeño desfase con lo que pasó ayer, la vamos a dividir en la primera parte y en la segunda, que va a ser el próximo martes. Y ahí partimos con la unidad número 2, que específicamente aborda lo que es Grecia y Roma, ¿ya? Mientras tanto, que ustedes anotan el objetivo de la clase, el número, la fecha, quiero recomendarles una serie que, si bien tiene imágenes un poquitito fuertes quizás de violencia o guerras, cosas así, es una serie que habla mucho de historia y es una serie que está en Netflix, para los que puedan verla, que habla del Imperio Romano, ¿ya? Eh, Tiene 2 temporadas, creo, es bien cortita, pero habla mucho del Imperio Romano, pueden ver la estructura política, la estructura social, cómo se vestían, los principales emperadores, en qué año ocurrió, cómo era, y yo se los recomiendo, ¿ya? Y ojalá lo puedan ver acompañado de un adulto, porque ustedes todavía, no creo que todos sean mayores de 18 años, todavía están en una edad donde tienen que estar observando cosas de este tipo, como películas o imágenes dirigidas por un adulto, por cualquier consulta que tengan, ¿ya? Lo otro, hay una película que se llama Pompeya, que también está desarrollada en esta época del Imperio Romano, para que los que puedan ir viendo mientras tanto, porque le estoy haciendo un adelanto. La próxima unidad es Grecia y Roma, entonces también podemos aprender historia a través de la literatura, a través del cine. Puedan buscar estas películas, ya la serie Romanos, eh, tenemos esta película Pompeya y otras películas más que también están desarrolladas en este contexto. Conocer principales características de las civilizaciones China e India. Hoy día estamos a miércoles 10 de junio. Ah, sí, con algunos vi Pompeya. Y las series se las puse en el chat, ¿ya? Chiquillos, he ido recibiendo trabajo de historia. Tengo mi planilla acá. Aquí, donde voy anotando a todas las personas que me van entregando trabajo. Algunos le he mandado correos, algunas mamás me han escrito y también le he escrito correo a ella, así que súper bien, la comunicación va bastante fluida, ¿ya? Para que se vayan poniendo al día. Falta el último afiche, que es el afiche del periodo del Neolítico, ¿ya? Para que vayan haciéndolo. Entonces, anotado entonces. Ya, Felipe, te los mando, pero avíseme por interno para acordarme. Entonces, una vez anotado el objetivo, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Recordar las reglas de la clase, que es mantener su cámara apagada para que la aplicación no se quede pegada, identificarse con su nombre y apellido, no rayar la pantalla, y nuevamente felicitarlos porque ustedes
Son uno de los pocos cursos que cumple con todas estas reglas, ¿ya? Así que, muy bien, chiquillos. Vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara, pero voy a estar acá haciendo la clase. Vamos a comenzar, como siempre, con la activación de conocimientos previos según la clase de la semana pasada del día miércoles, ¿ya? ¿Qué es lo último que trabajamos la clase del día miércoles? No sé si alguien recuerda que trabajamos una guía, ¿ya? Que a todo esto todavía tengo que enviárselas, no le he subido al Facebook, se las tengo que enviar, pero solamente es una guía de recordatorio para complementar los contenidos. ¿Qué es lo que revisamos? Revisamos Egipto, ¿verdad? Hablamos sobre el antiguo Egipto, hablamos sobre su ubicación, hablamos sobre sus características en la economía, hablamos la importancia del río Nilo, hablamos también de su religión, de sus tradiciones, de su herencia y de las características principales como civilización, ¿ya? Determinamos que es una de las civilizaciones más importantes en la historia, ya que nos deja como herencia distintos artículos tecnológicos, distintos descubrimientos también en el área de la ciencia, en su lenguaje, en su escritura, en su cosmovisión. Y ahora vamos a pasar a otra civilización, que es la civilización llamada China, ¿ya? Dicen por ahí que la civilización china, y es muy cierto, es una de las civilizaciones más antiguas. Recordemos que estamos hablando de 2700 a 3000 antes de Cristo, ¿ya? Le gusta o no le gusta, tenemos que revisarlas igual. Entonces, va a anotar esta diapositiva en el cuaderno, va a escribir como título China e India. Vaya anotando, por favor, les voy a dar unos minutos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ya, jóvenes, título China-India entonces, y anotan su cuaderno, extraje características breves, nosotros no nos vamos a ir así como en una profunda, eterna para ver estas civilizaciones porque terminaríamos en muchos años más, solamente vamos a verla de manera general. Y vamos a comenzar entonces por China, ¿ya? No se preocupe si no se desvía lo de India, pues se los voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Dice, antigua China, previo a la creación de una gran unidad política en China, existían varios reinos que se enfrentaban de una manera sucesiva por el control de la región. Fue entre los siglos XII al XVI a.C. que se consolida la primera de sus dinastías, Xia, y fue a partir del año 221 que China se transforma en un poderoso imperio. Acá aparece una imagen de la Gran Muralla China, que es una construcción iniciada en el siglo V a.C., por allá por el 400, y específicamente es una construcción que se hizo amurallando la ciudad para defenderse de posibles invasiones de otros pueblos, ¿ya? Y al ladito tenemos, no importa que no la vean, chiquillos, yo la voy a mandar al grupo y yo creo que con alguien del grupo ustedes tienen contacto para que se la puedan compartir. La Dafne tampoco está en el grupo, pero no me puede decir que ella no acceda a la información porque yo siempre de manera interna le mando todo, ¿ya? Sí, Fernando Ojeda, hay que escribir todo, por algo lo coloqué en la diapositiva. Civilización india. En India florecieron tempranamente grandes centros urbanos. La civilización del Indo se desarrolló por más de 1000 años, entre el 2700 y el 1500 a.C., antes de que las tribus indoeuropeas y sus propias luchas internas dividieran el territorio en varios reinos e imperios. A esta etapa inicial le seguirán otros periodos, siendo en uno de ellos que surgió el hinduismo. En la imagen de abajo de la civilización china podemos observar
las ruinas de la ciudad india de Harappa. Son edificaciones que datan de la época y son ruinas porque todavía existen al día de hoy como centros turísticos, ¿ya? Como parte de su legado cultural. Pregunta, ¿cuándo y dónde se ubicaban? Vamos a observar este mapa que no se hace nada más que observar y dialogar. Sí, en India surge el hinduismo y después vamos a revisar cuando trabajemos India los tipos de religiones que existieron en la India y que todavía están presentes. Vamos a localizar, por ejemplo, tenemos que encontrar a estas dos civilizaciones, China e India, ¿cierto? Que es la número 5 y la número 6. Tenemos acá a India y tenemos acá específicamente a China, al ladito del Océano Pacífico, ¿ya? Y tenemos a la India y a China que existen en este sector entre el Océano Glacial Ártico y entre el Océano Pacífico. Y si se dan cuenta, están muy cerca de lo que es acá África, tenemos el desierto del Sahara, y al otro extremo tenemos acá lo que es actualmente América, ¿ya? Hablamos entonces de su fecha, de su ubicación. La estructura social de estas dos civilizaciones es la misma estructura de Egipto, de Mesopotamia. Siempre tiene que estar esta pirámide en todas las civilizaciones que estamos trabajando. Recordemos que la máxima autoridad estaba determinada por una autoridad política y su familia. En este caso, en China, por ejemplo, existía un grupo de políticos y de gobernantes que eran las dinastías. Vamos a escuchar esa palabra. Dinastías. ¿Qué es una dinastía? Una dinastía es específicamente una familia que gobierna y que va pasando su cargo de manera sanguínea y de generación en generación. ¿Ya? Existen dentro de este segmento como máxima autoridad personas que también tienen una unión y carácter divino. O sea, de alguna forma son como una especie de conectores entre los dioses y entre las personas. ¿Ya? Más abajo encontramos a las personas que forman parte de la iglesia, comerciantes, a la población campesina y por último a la triste población esclava que trabaja sin libertad y está obligada a realizar estos trabajos particularmente para estas personas que están acá. ¿Ya? Esta pirámide, chiquillos, tiene que estar anotada en el cuaderno y recordemos que esta estructura social es una estructura inalterable, es decir, no puedo cambiar de clase social, no puedo ascender de la población esclava a una población, por ejemplo, o a una dinastía. No puedo ser un chino que soy un esclavo un día, después mañana amanezco en una dinastía. Eso significa ser inalterable, es que nazco en un estrato y muero en ese mismo lugar, ¿ya? Si el que quiera tener la diapositiva, escríbame un correo, se lo puedo enviar, y si no, se lo puedo enviar a través de foto a su teléfono, ¿ya? Civilización china. Escribir esta diapositiva en el cuaderno. Primero que todo, comentarles que en esta civilización la economía estuvo mantenida por distintas actividades. Nuevamente volvemos a la palabra agricultura. Ya sabemos que el trabajo de la tierra y la agricultura está presente en las grandes civilizaciones. Hablamos que está presente en Mesopotamia, en Egipto, estuvo presente desde el Neolítico a la fecha. ¿Ya? Eran grandes comerciantes también, y específicamente los chinos en su civilización lograron establecer rutas de comercio y también realizar algo que se llamaba el trueque. El trueque específicamente es un intercambio de especies. Como no existían sistemas de monetario establecidos, más específicos,
realizaban intercambio de animales, de productos, a cambio de otra cosa, ¿ya? Es como que yo le regalo un lápiz y usted no tiene dinero para pagarme y a cambio me regala una goma. La agricultura era principalmente asociada al cultivo del trigo, de la cebada, del arroz. Ojo, acá nos parecemos a Egipto. Egipto también cultivaban el trigo y la cebada. Es que la muralla china, Fernando, tiene muchos sentidos. En esa época se edifica principalmente con una idea de protección, ya, para que no fuera invadida y protegerse de los otros pueblos que estaban atacando a la civilización. Recordemos que en esa época no existía la pólvora, existe después de la época medieval. Por lo tanto, antiguamente lo que hacían era amurallar las ciudades. Recordemos, por ejemplo, como las concepciones como los castillos medievales, que las personas, que eran los señores feudales o los reyes, vivían siempre en las cúspides de montañas, de cerros, de montes, pero con edificaciones pero gigantes, con muchas murallas. ¿Por qué? Porque necesitaban defenderse y protegerse de los pueblos que atacaban, ¿ya? En China ocurrió lo mismo, pero actualmente todavía, como hay vestigios, tiene un sentido también cultural, o sea, es un patrimonio que las personas pueden visitar a nivel turístico, ¿ya? Y obviamente también vamos a ver algunos datitos de la muralla china, como por ejemplo que dicen que se observa desde el espacio, ¿ya? Voy a tratar de atender las preguntas del chat, pero tampoco me puedo ir moviendo entre la clase y el chat, ¿ya? Así que cuando pueda les voy a ir respondiendo, ¿bien? Entonces, hablamos de que eran grandes agricultores los chinos, de que eran grandes comerciantes, que su economía se sustentaba principalmente en la agricultura y el comercio, y cabe mencionar que su organización política era muy estructurada, por algo fueron una civilización, tenían una estructura establecida, habían puestos de trabajo y habían funciones de las personas en la sociedad. Cada alguien tenía una misión, ¿ya? Por ejemplo, así como en Egipto estaban los faraones, en China antigua se organizaba mediante la estructura de las dinastías, que eran una serie de gobernantes provenientes de las mismas familias. Las dinastías aproximadamente eran 13, y las más importantes están acá, que es la dinastía Liang, Tang, Qin, Han y Zhou. ¿Les gusta cómo hablo en chino? Pero, profe, y la Ming, la ¿Y la qué? dinastía Ming, Mira, más adelante vamos a revisar otras dinastías, ¿ya? Estas al menos son como las más relevantes, que son las que dan inicio. Disculpen mi perrito, denme un segundo, voy a hacerlo callar. Ya, perdón chiquillos, pero mi perro, ustedes saben que él siempre quiere hacerse notar. se lo dio a los chinos. Sí. Ya, ¿en qué estábamos? Las principales dinastías dijimos que eran 13, teníamos principalmente a 2, 3, 4 que mencionamos. Por ejemplo, la Liang estuvo aproximadamente entre el 907 y el 923, luego viene Tang, 923 al 936, Jin en el 936 al 947, luego viene Han y Zhou hasta el 960. ¿Ya? Esas son como las 5 dinastías más relevantes de estas 13. ¿Ya? Recordar que la palabra dinastía es un vínculo sanguíneo, es entre una misma familia que tienen el poderío de la civilización. Hoy día no existe eso, muy raro verlo en algún país. Esto generalmente se daba en las civilizaciones antiguas, en donde los integrantes se casaban entre hermanos, entre primos y entre la misma dinastía para no perder esta posición de poder generacional que existía. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces sí por decir dinastía ahora vivo sería lo de Inglaterra, ¿cierto? Es que no podríamos compararlo tal cual, pero sí podríamos decir que existen algunas características en común, ¿ya? Porque igual hay una familia real, igual hay reyes, igual se heredan los cargos, ¿cierto? A través también es algo sanguíneo,
Pero en este caso eran familias mucho más grandes que tenían el poder. No estaba focalizado como en 2 reyes, en príncipes o en 8 personas. Acá estamos hablando en familias completas. Muchos más integrantes. Recordemos también que el territorio de la civilización que abarcaba era muchísimo más grande, ¿ya? Dato importante, por ejemplo, es que ellos también fueron pioneros y tuvieron mucha relevancia a nivel arquitectónico, a nivel artístico. Todo eso que nosotros podemos ver existen ruinas al día de hoy y son grandes atracciones turísticas. Por ejemplo, ellos buscaban también la belleza estética, y no tan solo que fuera lindo, sino que a sus obras arquitectónicas le daban una funcionalidad, ¿ya? O sea, si había una especie de edificación como los pagodas, que los vamos a ver, tenían una función, ¿ya? Eran para hacer algo, eran para realizar rituales, eran para asistir a ceremonias, etc. En la antigua China, la arquitectura dejó 2 grandes obras, que es la muralla china y el ejército de terracota, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? En cuanto a la religión, en la antigua China, la religión se ligaba principalmente a fuerzas de la naturaleza y filosofías de vida. Acá, a diferencia de las otras civilizaciones, chiquillos, los chinos son súper místicos. Hasta el día de hoy existe la medicina china, que es una medicina milenaria, que está siempre asociada con las partes del cuerpo, con las energías, con los Como la chakras, como, esa de la... Eso. como el reiki, la acupuntura, todo eso. Ellos siempre destacaban esta forma como de creencias a nivel energético, ¿ya? También se caracteriza por un fuerte respeto y apego a su antepasado. Debo decir que una de las herencias de la cultura de la antigua China al día de hoy es el respeto a las personas mayores. Ellos, por ejemplo, veneran a las personas de la tercera edad, las consideran como seres superiores, seres sabios, en transición a la perfección. Ya no es como acá que a los abuelitos los van a dejar a veces asilo, o de repente son un gasto, una molestia, o no los toman en cuenta porque están enfermos. Allá no, allá tienen una cultura y una visión totalmente opuesta a la occidental, en donde las personas de tercera edad forman parte de un segmento sabio, admirable, de respeto, ¿ya? Dentro de estas 3 filosofías que la antigua China deja, está el confucianismo, el taoísmo y el budismo, ¿ya? Todos los que acabo de mencionar tienen figuras de dioses, figuras de una religión imponente, características, algún libro sagrado, rezos, rituales propios, ¿ya? Creo que en India el rezo era el mantra, ¿cierto? Los mantras, por ejemplo. Vamos a avanzar a la próxima. Y ellos también tienen, todas las oraciones están asociadas mucho a la espiritualidad, digo, a los cánticos también tienen, hasta el día de hoy, ya ellos determinan mucho tiempo a la oración. De hecho, nosotros hemos visto hasta a los que les gusta el anime y todo eso, hemos visto elementos que vienen desde la antigua China en donde ellos, por ejemplo, no usan calzado dentro de los lugares porque tienen también asociado algunas prácticas como que los zapatos ingresan malas vibras o basura a los lugares. Siempre son agradecidos, cuando se levantan también tienen horas de rituales, de rezo, etcétera. Vamos a avanzar. Bueno, ante estos chiquillos, solamente recordar que las creencias entonces en la antigua China también se enfocaban a una forma del politeísmo donde tenían figuras asociadas a la naturaleza y también existía el sincretismo, o sea, la unión también y recepción de otras religiones influyentes desde otros pueblos, ¿ya? Veneraban a dioses que estaban asociados a la naturaleza, o a los astros también, a la luna, al sol. El budismo, el taoísmo y, ¿cuál me falta? El confucianismo estaban más asociados
más que la naturaleza, estaban asociados a un aspecto más espiritual, ¿ya? Esa es la diferencia. Ojo, que acá en los aspectos religiosos, por ejemplo, era una religión propia. Si bien existían factores que quizás se parecen a otras civilizaciones, como el politeísmo de creer en muchos dioses, ellos tenían una propia religión que era totalmente propia y autóctona, es decir, crece en el sector donde estaban asentados los chinos en su civilización, ¿ya? Vamos a avanzar a lo próximo. Ya, esto también se escribe en el cuaderno y habla de dos herencias de esta civilización. No sé si alguien, bueno, yo sé que Fernando Zúñiga sí porque ya me lo ha mencionado. No sé si alguien más pudo haber escuchado esto. El ejército de terracota dice así que fue un ejército descubierto en 1974 cerca de Xi'an. Formaba parte de la tumba del emperador Qin Shi Huang y consistía en más de 7.000 figuras de guerreros de terracota en posición de batalla a tamaño real, con sus caballos e incluso tenían hasta sus propios carros, ¿ya? Recordemos entonces que son unas figuritas que dicen algunos que eran 7.000, otros dicen que eran 8.000 figuras de guerrero, que se encuentran y se rescatan, después se guardan como una especie de patrimonio, de hecho ahí aparecen las imágenes para que puedan observar. Están en tamaño real, ¿ya? Y se dice que esto se construyó por ahí por el año 210, en la antigua civilización china. Actualmente, por ejemplo, Profe, si usted guarda dinero, algún día es un profesional y le va muy bien y quiere viajar a China, puede ir a verlo, es un atractivo turístico y se encuentran dentro de un mausoleo, ¿ya? Y fueron descubiertos hace no tanto, estamos hablando de 1974, relativamente poco. profe, Cuénteme, no sé si es que no presté atención, pero voy a dar una acotación a eso del ejército. Supuestamente cuénteme. construyeron a este ejército para cuidar al máxima autoridad en el otro mundo. Ujú, ¿ya? Yes. ¿Quién me habló el Benja? Sepio. Ya. Efectivamente, como dice el Benja, esta construcción, si bien es una representación artística a través de unas esculturas, eh, estas figuras son bastante características porque tienen colores bastante vivos, las posiciones en las que se encuentran en posición de defensa y específicamente estaban asociadas a la protección en una fosa, en la protección a una deidad también religiosa y también a un grupo político, ¿ya? Quiero comentarles algo. A ver acá. Por ejemplo, no podemos ver bien, pero acá, estos soldados que están aquí, en su uniforme, podemos ver que acá tenían cada uno arcos, tenían lanzas, tenían espadas, ¿ya? Las figuras cuando las encontraron tenían colores súper llamativos todavía, a pesar de que se fueron oxidando, se fueron gastando al paso de los tiempos, ¿ya? Y estos soldados representan a un Estado que es mucho mayor que el ejército, y también se puede ver una fosa que se observan en otro sector, que no la podemos ver acá, donde también hay más guerreros, alrededor de unos 1.000, ¿ya? Y obviamente que todo esto también pasó por el proceso de restauración para que pudiesen ser exhibidos como un atractivo turístico, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene algo más que agregar? Va quedando más o menos claro de qué se trata. Son datos cortitos porque tenemos que avanzar rápido, pero son los principales datos, chiquillos, ¿ya?
Dicen, miren, acá encontré un texto que se los voy a leer. Dice, cuando el arqueólogo Chao Kang-min contestó el teléfono un día de abril en 1974, todo lo que le dijeron es que un grupo de agricultores había encontrado algunas reliquias cuando excavaban un pozo. Desesperados por agua en medio de una sequía, los campesinos habían excavado 1 metro cuando se toparon con tierra roja y dura. Debajo habían encontrado cabezas de cerámica de tamaño real y varias puntas de flecha de bronce. Podría ser un importante hallazgo, dijo el jefe de Chao. Así que debería ir y verlo tan pronto como fuera posible. Chao era un agricultor local convertido en un curador de museo y él posteriormente muere después de haber hecho este hallazgo. Y en el fondo logran descifrar esta especie de herencia que queda de la antigua China. Y dice, por ejemplo, que una década antes de todo esto descubierto, también habían encontrado otros vestigios de arquitectura. ¿Ya? No fue la única, sino que esta fue más bien como la más grande, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Profe, y Dígame. también, igual que en Egipto, Ujú. una comparación, también en este templo había mucho misticismo, que estaba maldito, y etcétera, etcétera. Ujú. Igual que en Egipcio, en Egipto. Ujú. en las civilizaciones. Exacto. Como dice el Benja, también está asociado a hartos mitos después y las personas que lo encontraron. Fue un proceso largo. Tuvieron que pasar por restauración antes de ser enviado a los museos. Y recordemos más que mal que no es una representación muy pacífica, es una representación de miles de guerreros que fueron colocados en formación de batalla, estaban en formación de defensa y estaban listos para defender a su emperador. Tenían intereses políticos acá en esta representación arquitectónica. Por lo tanto, podemos inferir que el arte para los chinos era tan importante que transmitía situaciones como contexto político, económico y social de la época, ¿ya? Por lo tanto, a través de su arte, su arquitectura, ellos también podían expresar lo que les estaba pasando. Y al ladito tenemos lo que es la muralla china, que también se anota. Y no sé si alguien me quiere ayudar con la lectura de la muralla china, donde dice el emperador. Yo, profe. Ya, mi amor, dele. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora, mi amor. Ok. El emperador Qin ordenó la construcción de la muralla china para defender su reino de dos, no sé lo que dice ahí, invasiones extranjeras. Futuras dinastías la extendieron y mide 7.240 kilómetros desde el Mar Amarillo hasta Xinjiang. No sé si lo Muchas pronuncié bien. gracias. Súper bien. Yo que soy experta en chino mandarín, lo hablaste súper bien. Ya, entonces, chiquillos, lo mismo, tal cual como les mencioné, esta es una construcción enorme, tan grande, que acá podemos ver que dicen, por ejemplo, que de largo, ay, déjame un segundo, sale. Ahora mi gata. Ya, podemos decir, por ejemplo, que de largo mide alrededor de 21.000 kilómetros, ¿ya? Y que mide aproximadamente unos 5 metros de ancho. La muralla, esta muralla como edificación y herencia de patrimonio cultural de China, en la época de los 80 fue declarado también patrimonio de la humanidad. O sea, uno de los hallazgos arqueológicos y también culturales más importantes del mundo, ¿ya? También forma parte de una de las maravillas del mundo. Y esta muralla en la antigua China se hizo con una intención, que era proteger a este lugar de las invasiones de otros pueblos que querían entrar a la civilización. Voy a ir avanzando acá. Acá, por ejemplo, hay una imagen. Si pueden observar, no se ve muy bien, pero
se puede observar entonces que en la construcción de esta muralla ocupan distintos materiales bastante resistentes para que puedan permanecer hasta el día de hoy, ¿ya? Y hay registros de la muralla china a través de la historia, desde 1900, por ejemplo, a finales de 1800, que han existido modificaciones. Hay personas que han intervenido esta muralla, algunos la han restaurado, y existe también la imagen que tenemos ahora, que es como relativamente la actual. La gran diferencia, por ejemplo, en cuanto a otras fortificaciones, es que esta fue hecha también con una intención política, fue mandada a hacer por una dinastía, digo, principalmente se construye de ladrillos y piedras de los lugares que estaban cerca de ahí, y lo que les quería comentar también era que, algo les iba a mencionar, se me olvidó. Que existe desde la frontera con Corea hasta el borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, ¿ya? Y a lo largo de esto tiene una especie de arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia en este territorio. Y dicen que desde el espacio se puede ver esta muralla por su gran tamaño. Acá en el desarrollo de esta muralla, chiquillos, como protagonista dejamos a la dinastía Ming. Finalmente, como resumen, también para que lo puedan observar y poner después en su cuaderno con tiempo. La ubicación geográfica de China. Este es un pagoda, quería comentarles, es una estructura arquitectónica que todavía existen, ¿ya? Y es propia de China. Fíjense que siempre la arquitectura china tiene como esta forma, así como unas ondas a los lados, ¿ya? Son bastante altas. El techo de la comida china. De hecho, lo podemos ver en las comidas chinas, los restaurantes o hasta los negocios chinos que tienen estas tendencias de arquitectura, ¿ya? Ubicación geográfica, tenemos que tener en cuenta que esta civilización se comienza a sentar en la llanura del río Amarillo, lo que se extendió hasta llegar a las cálidas llanuras del río Azul, lugar propicio para el cultivo del arroz. Típico que uno sabe que los chinos comen arroz. ¿Y por qué? Es porque ellos desde la antigua China, uno de los mayores productos que cultivaban era el arroz, y que estaba basada también su principal forma de actividad económica. ¿Qué más? China se desarrolla como un país aislado de Europa e India. También comentarles que el tema de la muralla hizo que también se dividieran los territorios. Incluso quedaron familias hasta separadas, no pudieron volver a reencontrarse. Quedaron unos a un lado y otros a otro lado. Y dicen, por ejemplo, que en esa época las familias que quedaron separadas plantaban unas plantas grandes para poder treparlas y poder como acceder al otro lado de la muralla. ¿Ya? Son mitos que hablan y están escritos en la historia también. ¿Qué más? La sociedad. Dijimos que tradicionalmente China estaba jerarquizada por una pirámide social ordenada en grupos según la importancia. En la cima se encontraban las dinastías con el emperador, tenía un carácter teocrático y su familia imperial. Luego venían los funcionarios del Estado, ¿cierto? Más abajo venían los trabajadores, artesanos, campesinos, hasta llegar a los esclavos. En la religión podemos decir y resumir que la civilización china era una civilización profundamente religiosa y su religión estaba basada en la adoración de figuras con carácter politeísta. Eran muchos, ¿ya? Y sin embargo, eran muchos, pero estaban todos asociados a aspectos de la naturaleza. También tenían corrientes filosóficas entre su religión, destacando, por ejemplo, corrientes como el confucianismo con Confucio. Tenemos al... Deme un segundito. Ya, tenemos al taoísmo, que también son doctrinas que se basan en fundamentos filosóficos,
Y tal cual como dijimos delante, habla mucho del rescate de la figura espiritual del ser humano, ¿ya? Finalmente, como aporte, los chinos fabrican los textiles de algodón, tienen una gran herencia en la producción de la textilería, en la seda natural, en el papel, en la tinta y en la porcelana. De hecho, ellos dentro de su arquitectura y dentro como de todo lo que hacían en cuanto al arte, se destacaba el trabajo en la cerámica y en la porcelana. Y los pintaban a mano, tenían representaciones, por ejemplo, de su economía, de los ganados, de la agricultura. También inventan la pólvora empleada para los fuegos artificiales. Solo para ello, porque años después, se hace el uso de la pólvora en armas de fuego. Además, se le atribuye la invención de la brújula, el compás, el sismógrafo, y entre sus principales realizaciones artísticas destacan los pagodas, las torres poligonal de aleros en forma cóncava, la pintura paisajista, la acupuntura, como dijimos delante, el reiki y todo este tema de la medicina china, y también obviamente mencionar el tema de la muralla china, ¿ya? Voy a abrir el chat, veo que hay 99 mensajes. Ya. Bueno, muchos de los 99 mensajes son de un tema que no corresponde a la clase, por lo tanto no lo voy a leer. Así que eso sería por ahora, chiquillos, en cuanto a la cultura china. Es rapidito, tenemos que verlo de una manera bastante práctica, porque nos queda todavía ver India para ir terminando. Ahora, ¿qué es lo que podemos inferir con todo esto? Es que entre China, India, Egipto, Mesopotamia, hay características en comunes, como por ejemplo su estructura social, su religión, que eran profundamente religiosas, y toda su vida diaria la centraban en la figura de los dioses. Tenían una cosmovisión bastante importante, ¿ya? Y importante, nos dejan grandes herencias. Dicen por ahí que ellos son los dueños del mundo, son los dueños de la cultura. De ahí viene gran parte de lo que nosotros podemos tener hoy día. Murieron personas construyendo la muralla china porque, Berito, ellos se demoraron muchísimos años en construirla. Recordemos que es una mega edificación, por lo tanto pasaron años en la construcción de la muralla, quedaron familias divididas, hubieron conflictos políticos, conflictos económicos, y la construcción no fue fácil, ¿ya? Ahora, esta mega construcción fue tan perfecta que logra resistir y logra revivir y poder llegar hasta lo que es nuestros días de hoy. China se hace una potencia mundial, pero ya no es desde la civilización china hasta ahora, tiene que ver ya con un tema un poco más moderno y contemporáneo. Acá también en esta imagen coloqué una edificación china propia de su arquitectura, y casi todas también tienen una tendencia a terminar en puntas, porque siempre la arquitectura que tiene esta especie de puntas es porque dicen que quieren y buscan estar más cerca de los dioses, ¿ya? Sobre todo también cuando tienen escaleras. Ellos buscan a través de estas escaleras llegar a sus divinidades máximas, en este caso sus dioses, ¿ya? Así que por ahora, ya estamos pasado la hora. Por ahora eso sería, mañana no nos vemos, el martes nos vemos, vamos a continuar trabajando. Les voy a enviar lo que tenemos pendiente para que puedan escribir esta diapositiva. Ya, chiquillos, y nuevamente mis felicitaciones. Realmente me tienen sorprendida con su participación y compromiso. ¿Alguien más tiene algo que agregar, chiquillos? ¿La tía Úrsula para finalizar la clase? Ya, tía. ¿Me escucha? Sí, acá estoy, tía. Ya, tía. Entonces, ¿terminamos la clase? Sí, hasta aquí ya llegamos. Ya, sin antes decirle a los niños que, bueno, agradecer por la asistencia y por el compromiso que ellos están adquiriendo. También felicitar a varios niños que son bien participativos, no solo en su clase, tía, en varias anteriores. Así que los felicito por eso.
Gracias, tía. Qué bueno saber lo que usted también me lo pueda decir, porque como están las otras clases, tenemos esta visión más amplia, así que Sí, yo eso, muchas por eso gracias. le digo, yo lo felicito porque yo he visto, bueno, son poquitos, pero se ve el interés que ellos tienen Ujú. al dar sus conocimientos en las otras clases. Así que por eso los Genial. felicito. Genial, muchas gracias entonces. Así que espero que estén todos muy bien. Nosotros estamos conversando y cualquier cosita me preguntan para además yo enviarle lo que les debo, ¿ya? Así que eso, chiquillos, Ya, cuídense. tía, que Me tengan buena despido. tarde. Chao, Chao, tía, que chao. esté muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Ay, Chao. que no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se van? Yo no me voy hasta que no me saquen. Oh, no.